Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, esperemos, como siempre, a que se conecten hasta las 10:05. Entonces, dale, gracias.
Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Mientras tanto, pues los demás se irán uniendo progresivamente, espero. Entonces, bueno, aquí tenía el trabajo de Angelina abierto porque era el con el que íbamos a empezar ayer. Pero bueno, Angelina no sé dónde está, así que vamos a cerrarlo. Y vamos a empezar con otro. Y vamos a empezar con otro. Entonces, ¿a quién le gustaría compartir su estructura narrativa? Yo la verdad no la he terminado, o sea, estoy súper estancada con mi estructura narrativa, la verdad. Dale, Te entiendo. Yo igual, Otra persona. yo empecé a escribirlo en el Word de acá, pero descubrí que era como muy plano y no sabía cómo continuarlo. Entonces no lo terminé ahí y me puse como a escribir algunas notas, pero no lo he terminado. Dale, te entiendo. Ah, Bueno, ya se conectó Angelín. Hola, Hola, Angelín, ¿cómo estás? Hola Efra, hola a todos, ¿cómo están? Bien, te recibimos Te recibimos con los brazos abiertos porque vamos a empezar contigo. Sí, es que Sí, ayer es que le ayer íbamos a le íbamos mostrar a a mostrar a Alejandro lo de la Alejandro estructura una narrativa, narrativa, pero pero como ya él estaba en ese se computador, tropió y no no funcionó, pero bueno. ahí dice Ahí dice milagros, a milagros, a ver ver si si todo si sale todo bien. sale bien. Entonces, pues Entonces, vamos pues a vamos a mostrar mostrar cómo, pues cómo, pues lo que lo que adelantamos, porque con Angelín fue, creo que con la que más adelantamos el viernes, si no estoy la mal, estructura narrativa, ¿cierto? ¿cierto? Sí, ahí en el documento, bueno, se supone que yo terminé la estructura narrativa, pero obviamente eso es como un intento, Claro. porque todavía hay cosas que no tengo claras, pero sí podemos mirarla para ver. Dale, sí, de una. Dale, sí, de una. Bueno, entonces, Bueno, entonces, para Alejandro, sobre para todo, que no Alejandro, estuvo la sobre todo, que clase no el estuvo la clase jueves, el jueves, habíamos dicho pues que habíamos dicho que la estructura la narrativa, estructura narrativa, tomamos el paradigma de Sitfield, que Sitfield es uno de los teóricos que, digamos, grandes aportes ha grandes tenido en el aportes tema ha del tenido en el guión, tema del guión, y cogimos una de esas estructuras narrativas en la que se en la basó. que se basó también, pues, bueno, Vamos a esperar, vamos a esperar, aquí y déjame retomo pausa mis aquí ideas. y retomo mis ideas. Habíamos dicho que la mayoría de teóricos en el mundo guionistas han tomado la base aristotélica para crear sus propias estructuras narrativas. En este caso, Sitfield tomó también la base aristotélica de los tres actos para crear su paradigma. Solo que él agregó, digamos, otros ingredientes, otros elementos más distintivos, como para hacer la estructura quizás más ¿Va? cuadriculada. ¿Va? Entonces, él Entonces, fue el él fue el que pues agregó pues el tema agregó de los el tema de giros, los o sea, el giros, plot o sea, el twist, plot twist, también el tema también de el la tema de la duración de las duración de las páginas. páginas. Entonces, Hicimos este pequeño nosotros hicimos este esquema como pequeño para esquema empezar a como guiarnos y para a crear nuestra empezar propia a estructura guiarnos y narrativa. a crear nuestra O bueno, propia en base a estructura la de él, narrativa. ¿cierto? O bueno, en base a la de él, ¿cierto? Entonces, lo primero es identificar qué tipo de proyecto tienes, Que o sea, puede durar cuánto crees de duración que puede durar, el valga proyecto. la redundancia, tu proyecto. En este caso, pues para Angeline dura 14 minutos en total, ¿cierto? De los cuales el acto 2 Por ciento, compone el 50% 1 y 3, el y el restante, acto mitad y 1 y mitad. 3 el restante, mitad y mitad. Obviamente esto no es una fórmula matemática, sino como un aproximado. Y habíamos dicho que un En guión minuto equivale en guión relativamente equivale o aproximadamente a una relativamente o página de aproximadamente guión. a una página de guión. Esto nos ayuda a que pues el primer acto tenga Hojas, 3 hojas y media, ¿cierto? O 3 hojas y un poquito, tal vez 4 o 3 etcétera. exactas, etcétera. ¿Va? Entonces, Entonces, ya sabemos que en el ya primer sabemos que en acto el primer viene el acto detonante, viene el detonante viene y y viene termina con el y primer termina punto con el de giro, primer punto de ¿cierto? giro, ¿cierto? Entonces aquí Entonces con la aquí historia de con la Angeline, historia pues de Angeline, pues identificamos de que identificamos el de que inicio de el la inicio de historia la historia eh, va a ser, podría ser, en bueno, el aquí primer en el cuadro la primer idea es como cuadro la idea es como colocar colocar como que los personajes, personajes, el el contexto contexto social, social, el contexto contexto histórico, etcétera, histórico, etcétera, etcétera, la etcétera, la temporalidad, lo demás. temporalidad, lo demás.
Y en el Y en segundo el cuadro segundo es donde cuadro es vamos a donde vamos agregar a agregar como pues como pues los los elementos que elementos que componen todo el componen todo primer el primer acto, acto. Entonces habíamos dicho que, bueno, la historia de Angeline pues comienza con María, que se que se levanta en su levanta en su casa, casa, mostramos su mostramos su rutina, lo rutina, lo demás, o sea, demás, o sea, mostramos su mostramos su status status quo, quo, ¿cierto? ¿cierto? Después Y cuando después cuando llega a la llega a la oficina, oficina, hay un incidente con el jefe y y María es María es acosada por acosada él, por él, lo cual lo cual identificamos como el identificamos como el detonante de la detonante de la historia, historia, ¿va? ¿va? Si Si quieres, quieres, Angeline, puedes Angeline, puedes continuar tú continuar tú explicando explicando tu tu historia historia para para no, no, quizás me quizás me huele huele algo, qué algo, sé qué yo. sé yo. Adelante, Adelante, Angeline. Angeline. Dale. Entonces, no, mira, lo primero que quería decir es que yo había dejado al principio de que ella estuviera dormida junto a su madre y la noche esté tranquila y empecé a Ay, escuchar sí, ruidos. O sea, omití ese es esta parte, como un, perdón. ese es como un prólogo, o sea, pero muy cortico, ya. Luego ahí sí empieza como el presente. Y está lo que dice Efraín de la rutina de María, cómo va el trabajo y todo eso. Después está este incidente con el jefe, en donde ella es acosada por él. Y esto lo que hace es que ella entre como que ella quede como en shock y eso le cause un malestar. Después de eso, ella, nosotros todos vimos mi idea y las chicas me dieron algunas sugerencias. Entonces lo que Efraín también me dijo es que podríamos, como yo había puesto que el detonante era lo inicial, pero después nos dimos cuenta que el detonante era esta situación con el jefe. Después está el primer punto de giro, que es como lo que ella decide hacer con ese detonante. Y está esto de que ella llega a su casa, empieza a mirar a su alrededor, se confronta y revisa unas cartas de su mamá que ya le había enviado, pero como ella estaba como en todo esto de piloto automático, en realidad ella estaba viviendo su cotidianidad, su rutina. Después de esto, ella viaja a su pueblo y Efra, algo que no he puesto aquí, es que ella en el bus conoce a la chica de más adelante. Ok, Por esto que Listo. habíamos dicho de que no puede aparecer un personaje así de la nada. Entonces María en el bus está teniendo como una pesadilla, pero con lo que le pasó. Entonces ella está recordando pequeñas escenas de lo que le pasó. ¿Puedo leer la estructura narrativa? ya Sí, adelante, adelante, es tu es tu estructura. estructura. Dale. Ese pedacito porque, ajá, de todas maneras tampoco es que voy a leer las dos. O mejor, la escaleta. Vamos a seguir con la estructura primero como para que Alejandro vea y luego Dale. miramos la escaleta. Entonces, mira, yo la empecé así. A mí me gusta empezar las estructuras narrativas, no sé, como con la hora, porque siento que eso como que lo pone a uno en la historia, en el aquí, en el ahora, en la historia como tal. Entonces, yo empecé con, son las 10 de la mañana, el pueblo se encuentra en profunda tranquilidad, las calles están solas y las casas están cerradas. De fondo se escucha el ruido de los insectos de la noche. María está dormida en la misma habitación con su madre. De fondo, una puerta se abre y se escuchan pisadas. María empieza a levantarse lentamente y al escuchar claramente las pisadas despierta a su mamá y susurrando cierran la puerta. Eso es como quiero que yo inicie. Entonces, no creo que haya el tiempo como para leerlo todo. Entonces, como ya había dicho lo demás, está esto de... espérate. Ya. Son las 9 de la noche. El ruido de la ciudad persiste. María llega a la estación de buses con una maleta en la mano. Ella espera por unos segundos mientras mira el reloj que tiene en su mano. Finalmente se sube a un bus con destino a su pueblo.
Mientras viaja, María se queda dormida y sueña con la misma habitación de, del inicio. En esta ocasión, ella escucha voces acompañada con pasos que se acercan. Ella corre y cierra la puerta. De pronto aparece en la oficina de su jefe y mientras ella dice que no, el jefe la besa. Su corazón se acelera y María está muy inquieta, a punto de llorar. En ese momento, una joven pasajera que viene al lado de María la levanta justo antes de que ella empiece a gritar. María se levanta confundida y mira a todos los lados. La joven le pregunta si se encuentra bien y ella asiente. Después de unos segundos, el conductor avisa que el bus llegó a su destino. Mientras se baja, María y la joven entablan una conversación muy amigable. María finalmente llega a su casa. Después de eso, ella llega a su casa con su mamá. Entonces, como habíamos pensado, de que no todo puede ser malo, ¿cierto, Efra? En las Sí. historias, yo había pensado que en esos días, no sé, fuera como ese encuentro con su mamá, fuera como muy divertido, como que bailaran, cocinaran, como que esas pequeñas escenas para que no todo sea tan trauma. Eh, Como que la mamá de María le ayuda a salir de eso. Dale, Después vamos de... a, te voy a tener un momentico aquí, O o sea, sea, Dale. porque es es como condensar lo que estás te diciendo e identificar explicar en qué cuadro va, ¿cierto? Sí, Entonces, Habíamos dicho que el el cuadro cuadro 1 1 poner poner como como toda toda la la información de información la de la película película correspondiente a personajes, el contexto, etcétera. etcétera. En el cuadro 2 vamos a escribir el detonante Y el y el primer primer punto de punto giro, de que es la giro, que es la decisión de ella decisión de de ella de viajar, viajar, ¿cierto? ¿cierto? Eso, Eso, en tres esas tres hojas, hojas, tenemos que tenemos que abarcar toda esta abarcar toda esa información. información, ¿va? Tres Tenemos hojas tres para hojas eso. para eso. Para eso es que nos sirve la estructura. Luego Luego con el seguimos con acto el 2, en el acto cual 2, en el cual tenemos tenemos 7 7 minutos. minutos, y en estos 7 minutos, en cada acto, la La idea idea es que el personaje se le presenten, pues obviamente, pues todos pues, las confrontaciones o todo lo que lo impida alcanzar ese objetivo, que ya tenemos claro que el objetivo de ella es poder, aquí lo tenemos claro acá abajito, la pregunta dice, ¿conseguirá María descubrir cuál fue el trauma de su pasado? Esa es la tensión dramática que nace a partir del detonante, ¿cierto? Entonces ella viaja al pueblo con la intención de, pues, poder, pues, recordar cosas del pasado, ¿cierto? Entonces, en este, digamos que en el cuadro 3, que es el que está acá arriba, es como el viaje de ella en el que se encuentra con la chica. El cuadro 4 es cuando pues llega pues ya a su casa, podemos tomar algunos flashbacks de como lo que habías dicho, de las pesadillas, etcétera, etcétera. El El 5, 5, obviamente todo esto tiene que aumentar la intención, obviamente, ¿cierto? Y en el punto 6, que es cuando ya llega el segundo punto de giro en la historia, o sea, el cuadro 6 siempre va a haber el segundo, sí, el segundo punto de giro, y habíamos dicho que el segundo punto de giro va a ser una acción, es decir, un suceso que le va a pasar a la chica que ella conoce en el bus, ¿cierto? Ese suceso ella lo relaciona con su propio trauma en el pasado, y en el punto 7 es que vamos a escribir el clímax, que finalmente nos damos cuenta que fue lo que le pasó a María, que fue que efectivamente a María la violaron hace unos años, y esa violación la hemos visto durante todo el corto, ¿sí? Mira que empezó aquí, luego ella tuvo un recuerdo por acá, luego por acá, y finalmente lo recordó en el clímax, ¿cierto? Y por último, en el cuadro 8, que es la resolución, que es el nuevo status quo de María, que en este caso habíamos dicho, no sé qué fue lo que dijimos, espérate. Que ella que vuelva a la ciudad o a la playa, no me acuerdo. sí, en realidad todavía no sé, o sea, Vale. eso es por Pero, eso es que te digo que ajá, todavía eso no. claro, te entiendo. Pero entonces, esos a términos generales para lo que usamos la estructura, ¿va? O sea, nos ayuda como a identificar los momentos y ubicarlos en el tiempo correcto, ¿sí? Alejandro, Sí, señor, sí. ¿va? Entonces,
Esto, para mí, esta es la parte más divertida y más chévere del proceso porque aquí es donde están todas las ideas. O sea, todo lo que tú quieras hacer en tu película se resume en esta estructura. ¿Va? La puedes hacer diferente, obviamente. Pues, ajá. Pero Pero esto me parece una forma, pues, clara de una guía, como antes de empezar a escribir, ¿va? Sí. Entonces, pues sí. Angelín, ¿hiciste o adelantaste algo de la escaleta para verla? Sí, Bueno, está más abajito. Y yo en realidad no sé si es así, pero eso fue lo que entendí. dale, habíamos dicho que también la escaleta no hay un formato universal Y y que muchos autores, también por el hecho de que la escaleta es algo utilizado en otros medios, tanto la radio como la televisión, incluso es parecido hasta a un guión técnico cinematográfico, entonces causa muchas confusiones. Sin embargo, esa es la forma de hacer la escaleta de ella, lo cual es completamente válido. ¿Listo? Y cuéntame, Angelina, ¿adelantaste el guión, la primera página? No, tal vez. Sí, pero te quería hacer una pregunta al respecto. Tú sabes que yo te había dicho que eso empezaba con un prólogo, ¿cierto? ¿Cómo escribe el prólogo? O sea, yo puse secuencia 1, prólogo, pero no sé. Ah, bueno. Bueno, eso lo vamos a ver ahora porque eso es un recuerdo de ella. Y los recuerdos se marcan como flashback. Pero eso lo vamos a ver hoy. Así que te voy. Ok. Dale. O sea que, Efra, en lo que yo escribí, en los dos primeros y en el 2, tiene que ser 3 páginas. 3 páginas y media, que equivaldría al primer acto. Bueno, ese tiene que ser. Habíamos dicho de que no es necesario, porque esto no es ingeniería, o sea, hay libertad. Pero si tú identificas que va a durar eso, lo ideal es que ese acto dure aproximadamente ese tiempo. Puede durar mucho menos, puede durar quizás un poquito más, pero es una guía para ti. ¿Va? Ok, sí. Estamos bien, mira. Vamos a ver lo que dimos ayer, ¿cierto? Secuencia 1, escena 1, escena 2 y el corte, porque ella cambió de secuencia. Sí. Secuencia 2, escena 3, escena 4, perfecto. Hasta aquí. Creo que hasta ahí quedó, creo. Dale, no hay problema. Bueno, ahí se me olvidó decirle a ella que estaba pensando que yo empecé a escribir en Word y eso, y yo no les conté que obviamente para hacer un guión hay que tener, hay que cumplir ciertas reglas, que yo les dije que no se preocuparan por esas reglas porque ustedes de guión hacen todo por uno solo. Sin embargo, sí hay que identificar de que obviamente la letra debe ser correcta, es decir, la Cooter New o Cooter sola, tamaño 12, así como lo tiene Angelín, que lo hizo correcto, ¿ya? Era simplemente vacío. Hay dos escenas más abajo, no me acordaba. Quedé en la 6. Ya, ahí quedé. Está bien. Super, Angelín. Muchas gracias por Dale. compartir. ¿Algún otro quiere compartir algo antes de empezar? Sí, digan que sí. ¿Quién? Tengo una duda de algo que acabas de decir, Claro. con lo del flashback, que hay que marcarlo. O sea, tú dices que hay que ponerlo en el guión, que es un flashback. Lo que pasa es que cuando son sueños y recuerdos, usualmente en guión se marcan como flashback. Por eso lo vamos a dar ahora, así que todo bien, no te preocupes. O sea, eso lo vamos a dar hoy. Qué raro porque por lo menos a mí en el guión me dijeron que jamás hiciera eso. O sea, que se tenía que intuir y ya. Entonces quedé como, ¿what? ¿Que se tenía que intuir? Ok. Sí, o sea que por lo menos si el personaje tiene otra edad, le pongo la edad que tenía en ese tiempo y ya, que ya con eso se deduce que es un flashback, pero no sé. O sea, te dijeron que no marcara un flashback. Sí, igual a mí que no.
me pasó lo mismo. Me dijeron que no es necesario que sea explícito, sino que uno mismo con cosas o con características debe hacer como guiños para que la persona entienda, sin colocarlo explícitamente. Ajá. Eso Eso es válido. Pero yo te hago una pregunta. Supongámosle que eso que tú digas que quede intuido no quede tan intuido como tú crees que queda. Y viene, por ejemplo, la chica de vestuario y lee el guión y ella no entiende que es un flashback. O sea, no entiende que es otra época, quizás muy vieja. Otra época en la que el vestuario va a cambiar, obviamente. O el diseño de producción va a cambiar. Entonces, yo siempre he visto que el flashback lo recomendado, o sea, o más que todo, que en el guión quede claro absolutamente todo lo que hay que hacer. Pero por eso les digo, en el tema de guión, hay muchas personas que dicen una cosa y otras que dicen otra. Entonces no es algo como, no hay una convención, o sea, no hay algo universal. Problema. De hecho, ahora te voy a mostrar que hay muchas formas de marcar flashback. O sea, ustedes se leen un guión, no sé si han hecho la tarea de, no sé, se ven una película que les gusta mucho y descargan el guión en internet y se lo ponen a leer, eso ayuda mucho, ¿ya? Y yo me he dado cuenta que hay muchos guiones que, por ejemplo, el flashback, sí, efectivamente no te lo marcan, pero la mayoría sí te lo marcan y te lo marcan diferente, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo marcar un flashback o un flash forward o incluso cómo marcar un viaje en el tiempo para que quede claro. O sea, para que todo el equipo técnico Igual yo, entienda y esté unificado, ¿sí? yo lo que entendí como en esa clase es que uno hacía un guión literario y otro guión como más específico con esos detalles. Alguien de vestuario necesita más información o de áreas. Yo, pues no sé, es raro todo. Claro, te entiendo. Sí, está el guión literario, que es el que estamos haciendo, y luego el guión técnico, que obviamente ya es mucho más desmenuzado en cuestiones técnicas. Pero bueno, siempre es recomendado que quede lo más explícito posible en el guión. Porque, por ejemplo, puede que no te lo lea el equipo técnico. Supongamos que no te lo lea el equipo técnico, sino que te lo lea un jurado de una convocatoria. Si el jurado de la convocatoria realmente no logra identificar que eso es un flashback, porque quizás al momento de escribir tú no lo dejaste claro, eso puede afectar a la historia dramáticamente. Entonces es mejor es quedar claro. Pero bueno, eso ya es como decisión de uno, si uno dice, uy, ¿lo agrego o no lo agrego? No sé. Pero bueno, ahora lo vamos a dar y mira, va. Pero gracias, Natalia, por el apoyo. Porque créeme, yo también salí con muchas dudas de la universidad. Todavía las tengo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿quién quiere compartir su trabajo antes de empezar así? Pues yo hice la página de guión, o sea, me volé todo lo que había que hacer antes y fui a lo de guión. Está ahí al final del archivo. ¿Ya te viste ¿Ya te viste la duda ya? Sí, me la vi justo para ver, porque estaba, o sea, súper indecisa, no sabía qué hacer con la historia, entonces me la vi. ¿Y Pero qué se tal? quedan ¿Te con la gustó? duda. Sí, me A gustó. mí Y me al encantó principio esa película. yo comencé a hacer la estructura dramática y porque no sabía cómo hacerla bien fue que dije me la voy a ver para ver. Y siento que se estaba pareciendo demasiado y dije no parece que me estuviera copiando. Entonces cambié cosas. Sí, eso es lo que pasa. Es difícil, como uno a veces cree como que, marica, tengo la idea del siglo, o sea, la idea única, súper original, y cuando te das cuenta no es tan original como parece. Entonces, siempre es bueno como coger el tema y empezar a estudiar otras películas, otras obras que tengan un tema relacionado, a ver si realmente no me estoy copiando o no. Porque puede que uno no se esté copiando, Ajá, puede que sí sea original de uno, pero siempre hay semejanzas y ajá, qué pereza, ¿cierto? Bueno, sí, no, y aparte a mí me pasa que
que no sé muchas cosas como de qué hacen las monjas, o sea, me tocó buscar un montón de cosas porque no tengo ni idea. Dije, ¿por qué escogí esto? Pero bueno, Ah, bueno, de hecho, ahora gracias por mencionar eso. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque nosotros hasta ahora hemos dado como, ajá, el proceso, Proceso un proceso creativo para crear un creativo para guión crear un guión cinematográfico y nos hemos cinematográfico y nos hemos obviado una parte. obviado una parte súper importante que es el proceso de investigación. Yo eso no lo incluí dentro de, pues, de este tratado porque el proceso de investigación pues varía de cada proyecto. O sea, cada proyecto tiene sus propias necesidades y el proceso de investigación cambia. Sin embargo, deben tener en cuenta que en este proceso hay que meter la investigación, obviamente. En este caso, pues tu historia, yo tampoco sé nada de monja, la verdad. O sea, tendría que ponerme a averiguar, buscar, no sé, ir a una Parroquia, parroquia, preguntar, qué sé yo, tantas cosas que sí, se pueden hacer. pero sí. Pero sí, eso me tiene como frenar algunos aspectos porque no tengo ni idea. Pero bueno, ahí voy. total. Cómo hablan las monjas, cómo se expresan, todas esas cosas, mejor dicho, son una cosa loca. Exacto. Para los que dicen que hacer guión es fácil, ahí está, ahí está. No. Bueno, entonces tenemos aquí la primera página de Natalia, que comienza con la secuencia 1, que ella le tituló Margarita se adapta al nuevo trabajo. Entonces, Entonces, listo, listo, escena escena 1. 1. Ay, perdón, me Ay, pasé. perdón, me pasé. Ahí en la escena uno, no sé si se entiende, y eso es lo que quería preguntar, porque se supone que es un plano lejos, o sea, que se ven ellas hablando, pero no se escucha lo que dicen. Y ya, te iba a No preguntar, sé de si, hecho, porque aquí dice Carmen habla, pero no hay diálogo. Entonces, te iba a preguntar. sí, no sé si se entiende. Dale, bueno, yo aquí, entonces, si quieres hacer algo como un plano súper general, puedes utilizar las palabras o sea, para describir todo el espacio gigante, ¿ya? Entonces puedes decir, Carmen y Margarita caminan sobre un inmenso jardín lleno de muchos árboles, arbustos y flores. Y Y, ay, ¿cómo puedo escribir eso de que ella habla? Espérate, puede ser desde la Mueven los lejanía. labios. Puede ser desde la lejanía, se nota que Carmen y Margarita dialogan. Ya. O sea, eso nos da una idea de que no necesitamos saber el diálogo, pero sabemos que están dialogando desde la lejanía. Puede ser. Puede ser. Ok, qué complejo, ya está como no sé. Dale, bien, bien. luego de Luego de ahí ahí se se va a va a sentar en sentar la en mitad de los puestos puestos de redundancia. O sea, de ahí O sea, de saltamos ahí enseguida al saltamos taxi. enseguida al taxi. Ok, listo. Sí, ella como llegando, puse casa de comunidad de monjas, no sé cómo se llama eso, o sea, no tengo ni idea. Se Un supone que convento, ella ¿no? la cambian pues hasta donde ella desarrolla. Pues yo creo porque es que yo leí, busqué porque no estaba segura y se supone que ellas, los conventos son como retirados de la sociedad, por decirlo. Y hay, Ah, ok. cuando ellas viven, pues, trabajos normales aquí entre la gente, no sé, en la parte urbana o por decirlo así, ellas tienen como casas, pero no sé si tienen algún nombre específico, o sea, como donde viven puras monjas. Pues yo puse eso, no sé. Se supone que ¿Alguien sabe ella, cómo se llama? Yo tampoco. ni idea. Se supone que ella se dedica como a la parte social y la cambian como a un comedor de niños, algo así. No sé si está bien tampoco. Ah, ok. Es que ella acaba de llegar. Ok, súper. Eso me gusta. Bueno, listo. Llega, Llega. le monta Le el monta en taxi, el se taxi, se arranca. arranca. Usted debe Usted ser debe ser Margarita, se presenta. Margarita, se presenta, A ¿cierto? O Gloria sea, la Gloria la recibe. recibe. Sí, mucho Sí, mucho gusto. gusto, tal. Mira, ya Mira, ya aquí aquí empezamos bien la empezamos bien la historia, historia, porque porque obviamente obviamente estamos estamos presentando una presentando una historia en historia el en el que el que el personaje personaje aparentemente aparentemente principal hasta principal ahora, hasta que es ahora, que es Margarita, Margarita, llega a un lugar a conocer unas nuevas reglas, ¿cierto?
Hay Hay Ajá. muchas historias que tienen más o menos ese mismo esquema y son muy nutritivas. Entonces, pues chévere. Y cuéntanos entonces qué pasa, Natalia. O sea, aquí no tenemos la estructura narrativa, pero cuéntanos qué pasa, porque yo quiero saber. Sí, es que todavía estoy trabajando en eso, pero la idea es como que pues ella llegue, no sé, de alguna forma hacerlo audiovisualmente, que se note que pasan las semanas y se adapta un poquito al trabajo y pues a la vida ahí. Y como te dije, se supone que es un comedor para gente, pues yo puse de niños, pero no sé si tiene sentido que sea solo de niños o pues para familias de escasos recursos. Pero pues obviamente niños, esa es la idea. Entonces, que claro, en esa hay como siempre como una parroquia y un padre a cargo, entonces, pues que ella con el tiempo pues se dé cuenta primero que el padre es como muy, como, eso sí me lo, digamos que también tengo que investigar acerca de los, ¿cómo se dice? Los pederastas, porque yo sé que ellos tienen como comportamientos muy similares. O sea, como que le regalan cosas a los niños, cosas así. Entonces, que como esas cosas primero que se vean y luego, cuando ella se da cuenta, tampoco quiero que sea tan fuerte, tipo que entra al cuarto y los encuentre o algo así, no. Sino que eso lo he pensado mucho. Puede ser como que ella escuche que le diga como, o sea, que están en la oficina con el padre de los niños y que ella escuche que el padre le dice como, no, ponte la camisa, quítate, o cosas así. Y que ella quede como que está. Sí, sería muy fuerte, pero ajá. Sí, no sé de qué atrás. No, yo Sí, el tema entonces, es fuerte, o sea, el tema sí es muy complejo. sí. Entonces, a diferencia, digamos, de la duda, sería como que ella vaya y le diga a la monja que fue como la que la cambió, que era la superior de ella, que le diga como de eso, pero que la monja le diga, si no hay pruebas y pues aparte los niños no dicen nada, ni los papás dicen nada, pues ni modo, o sea, no se puede hacer nada, tú quédate callada y trata de mantener la paz como en tu área de trabajo, o sea, porque siento que eso es lo que se haría normalmente, no sé. Sí, probablemente. Tienes que ver el club. Sí. ¿Cómo? Tienes que ver la película del club de Pablo La Larraín. El Sí. club. El La club van de a- Pablo O Larraín. argentina, no estoy seguro. Señor, ¿Es chilena o argentina? No estoy seguro. sí, Chilena. es chilena, sí, sí, sí. Sí. Muy Pablo bueno. Larraín. Y la va a ver. Todos encerrados en una casa y todos están aislados porque fueron, o porque son peras, mejor dicho. Sí. O sea, yo sé cuál es, no la he visto y la tenía como en pendiente, pero La sé voy de a qué ver. va. No, y No, es totalmente. bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, gracias. Entonces, sí, como que hasta ahí voy, como que le diga ni modo, tú trata de mantenerla, o sea, como que eso generaría mucho alboroto y pues ni modo, te toca, a ella le toca pues quedarse callada. Después de eso, ya ese sería como el primer acto, hasta ahí como que llegué. Pero ya después sería como que ella pues se distraiga mucho, o sea, como que siempre esté como pensativa o como ida, no sé, porque pues eso le genera obviamente frustración. Entonces que se note en el trabajo, en esas cosas, que vaya mucho a rezar o algo así a la parroquia y hasta ahí voy, o sea, necesito como algo, no sé, o sea, porque es que de verdad hasta ahí estoy súper estancada porque no sé qué hacer, o sea, que ella intente hablar con otro padre, que ella intente hablar con el padre o con los papás de los niños, no tengo, o sea, de verdad no sé, estoy varada. Dale, te entiendo. O sea, todavía no tienen claro el objetivo del personaje a partir de tanto. O sea, qué hace, qué pregunta, qué tensión dramática nace. Y eso es lo Ujú. que pues hace falta a partir de ahí seguir trabajando. Puede ser, ¿Cómo? o sea, puede que el objetivo de ella a partir de ahí, como hemos dicho al comienzo, sea que ella quiera de todas las formas posibles hacer caer al padre, ¿cierto? Ese es su objetivo, Sí. puede que sea. Puede ser que intente probar lo que vio, que intente buscar como evidencia. O Ajá, busque también. claro. Ya se le presentan obviamente mil y un problemas
y finalmente sabremos si logra atrapar al padre o no. O sea, eso puede ser algo así. Y la pregunta que nos haría para atención dramática es muy clara, o sea, sería, ¿logrará Margarita? Sí, Margarita. ¿Logrará Margarita inculpar al padre? Entonces la atención dramática sí, súper sería clara durante todo el tiempo. Pero bueno, súper. ¿Alguien quiera decir algo? ¿Un aporte? ¿Una idea? Para Natalia. ¿Un comentario? Un policial de monjas. Sí. Un investigador. Cine negro de monja. Cine negro de monjas. Qué loco. Pero bueno. Bueno, Muchas gracias, Natalia, por muchas compartir. gracias Natalia por compartir. Entonces vamos a ver a la clase de hoy enseguida ya. Entonces vamos a ver Gracias. de hoy enseguida ya de una vez. Y bueno. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se llama las tramas y las a ver algunos subtramas. ejemplos de otras estructuras Vamos a ver algunos ejemplos de otras estructuras narrativas que quizás se deslindan o no se parecen en nada a la estructura que hemos dado. se deslindan o no se parecen en la estructura que hemos dado. Los flashbacks Y los por último, flash bajar los viajes en el tiempo, los flashbacks y los flash forwards. forwards. Empezar. ¿Va? Entonces les pregunto para empezar, ¿Qué es la diferencia ¿cuál creen entre ustedes que es la diferencia entre la trama y la historia? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí me escucharon, ¿verdad? Aló. Aló. Sí, Vamos sí a se escucha. Quizás la trama sería como algo principal y la subtrama sería algo que se deriva de las tramas. Dale, listo, súper. Dale. Pero entre trama e Entre historia, trama e historia, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Lo que sea, Lo que sea. Podría decirse que la historia es de qué va y la trama sería como la dirección que toma la historia como tal, creo. Sí, estoy de acuerdo. como que la estoy de historia es acuerdo. más global, o sea, como que en la historia puede haber varias tramas, ¿no? Como los caminos que toma la historia, mejor dicho. Claro, correcto. Claro, correcto. O sea, básicamente, O sea, básicamente es eso. eso. La historia es todo, absolutamente absolutamente todo lo que hemos creado a partir de cero. Mientras que la trama es lo que yo decido de mostrar de todo lo que que yo he creado, ¿cierto? Porque nosotros nosotros tenemos, o sea, cada quien tiene una historia ahora mismo, O pero podemos contarla una de forma. mil y una formas. O sea, Podemos coger la historia de Natalia ahora mismo, la monja, y estoy seguro que si hacemos un ejercicio como que cada uno escriba el el guión guión de esta historia de Natalia, van a salir muchas tramas. O sea, diferentes, enfocadas de diferentes diferentes formas. Uno Uno puede contar la historia de antes de que ella llegara al convento, otro puede contar la historia de cuando ella está en el convento, o sí, mejor las dicho, o sea, las posibilidades son infinitas. infinitas. Entonces, técnicamente la historia es todo, absolutamente todo lo que creamos desde cero, incluyendo personajes, contexto histórico, etcétera, etcétera, y trama es lo que mostramos. También se le puede conocer como historia o relato en la literatura, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo creamos una biografía del personaje, esa biografía hace parte de la historia, obviamente, de mi personaje. Pero yo no la quiero mostrar, yo simplemente yo la construí para tener claro más mi personaje, pero no la voy a mostrar en la trama, o sea, no me interesa mostrarla. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué es lo que realmente vamos a mostrar y qué no. Ahora, entre la trama y la subtrama.
La diferencia. la diferencia. ¿Nadie? ¿Nadie? Aparte de Sara, Nadie. que ya dijo algo. Yo no sé si las subtramas son como con personajes que no son principales o algo así, no sé, no estoy segura. Dale, no, está bien, está bien. Sí, técnicamente la trama es toda esa selección de acciones y situaciones que yo como para mi personaje principal, ¿cierto? Mientras que las subtramas son tramas que están sucediendo paralelamente a la trama principal y regularmente está acompañado para los personajes secundarios. ¿Es correcto? Eso es prácticamente una trama y una subtrama. Entonces habíamos dicho que la historia es todo y la trama es lo que yo escojo, ¿cierto? Nosotros logramos eso a través de la elipsis. Elipsis de tiempo son las que nos permiten realmente suprimir o escoger qué información queremos mostrar o no. ¿Alguien sabe qué es una elipsis? Yo digo que sí. El que quiera diga. Serían como cambios de tiempo entre una escena y otra. Campos de tiempo notorios. Elipsis. Saltos de tiempo que se producen en una localización escondiendo partes de las acciones de la historia. Es decir, lo que yo decido contar o no contar. Yo puedo suprimir escenas o momentos que realmente no me estén contando nada de la historia o que no me sirvan, y eso lo logro a través de la elipsis. Por ejemplo, ¿alguien tiene un ejemplo de elipsis? Tantos que hay, imagínate, pero O si fuéramos a grabar a alguien cocinando, pues uno no muestra todo el proceso de cocinar, ¿no? Sino que quizá va saltando en diferentes momentos. claro. Imagínate nosotros, o incluso en un programa de cocina, una señora, no sé, haciendo un asado de un pollo, 2 horas se demora haciendo el pollo, obviamente no podemos mostrar todo eso en televisión, ¿cierto? Entonces la elipsis es suprimir todo ese tiempo de cocción y mostrarle el resultado final. Eso es, por ejemplo, de elipsis. Pero podemos, o sea, en el cine, tantos que hay, o sea, que hay muchos. Pero bueno, por ejemplo, un personaje esperando un bus, ¿cierto? Y no vamos a mostrar hasta que el bus aparezca, lo mostramos ya montado en el bus de una vez, ¿cierto? Entonces, esos son pequeños saltos de elipsis, pero pueden haber elipsis de décadas. O sea, yo puedo suprimir una década entera si lo quiero y nadie me puede decir que no. Entonces, eso nos ayuda obviamente a generar pues la trama de la película, ¿cierto? Bueno, ya habíamos dicho que es trama y subtrama. ¿Para qué creen que sirvan las subtramas en una historia? O pues en la obra. Quizás para darle profundidad a la historia, para que no sea como algo demasiado superficial. Claro, correcto. ¿Quién más? Para que la historia no simplemente sea del personaje principal, sino que también podamos conocer a los personajes secundarios. Claro, correcto. Entonces, las subtramas sirven principalmente para alimentar y enriquecer la trama principal, ¿cierto? Puede que haya momentos en los que realmente a través de la trama principal no podamos resolver o no sepamos resolver, y a través de una subtrama lo podemos hacer. O sea, las subtramas siempre están en pro a la trama principal. No puede haber una subtrama que vaya por otro camino, que tenga su propia intención y tenga su propio tema y sus... No, realmente la subtrama va a acompañar y a reforzar la trama principal. También nos ayuda a descansar al público. Como decía, creo que Sara, o Natalia, no me acuerdo, que obviamente, o sea, imagínate una historia con la trama principal solamente, puede llegar a ser muy superficial o puede llegar, así sea que sea la super trama,
que el personaje tenga una misión clara y los objetivos claros, obviamente va a llegar un momento en que se va a saturar el espectador y realmente va a perder la atención. O sea, demasiada atención causa desatención también. Entonces, también sirve para bajar esos niveles de tensión y alimentar la trama principal. Y por último, también nos ayuda a ofrecer distintas visiones del tema de la película, ¿cierto? Entonces, si yo estoy tratando el tema de, no sé, de la envidia, por ejemplo, supongámosle que toda mi historia central de la trama principal sea en base a la envidia, pero yo a través de otro personaje y de su subtrama puedo dar una otra visión, otra perspectiva del tema, o sea, de la envidia diferente a la que está pasando con el personaje. Entonces, por eso las subtramas ayudan mucho, mucho a enriquecer de manera general la obra. En un cortometraje, por ejemplo, que realmente son muy cortos, no hay casi espacio para desarrollar subtramas. Realmente las subtramas es algo que se da más en los largometrajes y especialmente en las series. O sea, en las series, o sea, las subtramas es prácticamente todo, ¿cierto? O sea, es lo que realmente nutre a la historia y hace que se eleve de una manera espectacular. Va, entonces vamos a representarlo gráficamente. Tenemos nuestra historia, ¿cierto? Nuestra trama principal. Y aquí tenemos claro nuestra atención del sueño y nuestra atención principal. ¿Cierto? Ya lo dimos. La subtrama son otras estructuras narrativas que van paralelamente a la trama principal. Usualmente en esta subtrama también el personaje tiene un objetivo, ¿cierto? También se produce una tensión que se intenta resolver y que va acompañada a la trama principal. Puede que el objetivo del personaje secundario sea igual al del personaje principal. En este caso, el personaje secundario se convierte en un aliado del personaje principal y ambos comparten el objetivo. O puede que no, puede que el objetivo de ese personaje secundario sea diferente, o sea, contradictorio al objetivo del otro, y ahí es donde nacen pues los villanos, ¿cierto? Y pues como villano o como personaje, obviamente también tienen que suceder una serie de acciones que alimenten su objetivo y que enriquezcan a la trama principal. Vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Vamos a coger el mismo ejemplo de que yo quiero ser un cantante, ¿recuerdan? Que yo quiero ser un cantante y luego pierdo la voz, y mejor dicho. Supongamos que yo quiero ser un cantante y mi papá me va a pagar la universidad en Londres, ¿cierto? Ya él me dijo, no te preocupes, yo te voy a pagar y todo el próximo semestre empiezas a estudiar. Ya sabemos que mi objetivo, o sea, la atención del sueño es ser cantante y la atención principal va a pasar a partir del internante, ¿cierto? Entonces mostramos una escena en la que mi papá se fue al casino y perdió toda la plata, toda la plata que él tenía destinada para mi universidad, ¿cierto? Esta escena en la que mi papá va al casino hace parte de una subtrama que yo puedo desarrollar en la historia en la que mi papá tiene problemas del juego. Y ojo, esta escena en la que pierde toda la plata obviamente va a impactar a la trama principal. Tiene que impactar. Porque si no impacta, entonces esta subtrama no sirve. O sea, estoy contando otra historia paralela que no va ni al caso, ¿cierto? Entonces, siempre que empiecen a desarrollar su subtrama, vean cómo va a impactar la trama principal. Como le digo, en la serie es muy usado. Vamos a poner otro ejemplo. Breaking Bad, que me encanta, que ya yo les dije a ustedes que me encanta Breaking Bad, y sabemos que el personaje principal es Walter White, ¿cierto? Para los que se vieron la serie. La mayoría sabe de qué va, ¿cierto? La serie. Sí. Bueno, sabemos que Walter, él quiere convertirse, o sea, él quiere ganar mucho dinero y en cierto modo, hasta cierta parte de la historia, convertirse en el magnate de las ventas de drogas allá en Estados Unidos. Esa es la trama principal de la película. Pero entonces podemos coger otros personajes secundarios. Vamos a poner el cuñado que trabaja en la DEA, ¿cierto? El objetivo de él es atrapar a
al supuesto magnate, solo que él no sabe que es su cuñado. Ese objetivo de él, obviamente, a cada rato en la historia va a impactar la trama de Walter, ¿sí? O sea, él técnicamente se vuelve en el antagonista, o sea, el cuñado se vuelve en el antagonista, a pesar de que el cuñado tiene moralmente buenas razones y Walter moralmente malas razones, ¿sí? Entonces, ahí yo desarrollé la subtrama. Mi subtrama en este caso sería ese proceso que el cuñado hace para atrapar a Walter White. Eso es una subtrama. O sea, todo ese proceso de la DEA, todo lo que hace él para atraparlo. Y está enriqueciendo la trama principal. ¿Sí? Y mira que en la serie hay una ironía dramática súper grande que se mantiene toda la temporada, que es que nosotros sabemos que Walter es el magnate, pero el cuñado no, ¿cierto? Y durante 4 temporadas nosotros queremos saber o queremos verle la cara al cuñado cuando se entere que Walter es el verdadero malo de la historia. O sea, es una ironía dramática larguísima, súper dilatada, pero funciona maravillosamente. ¿Ya? Entonces, eso es un paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso es para que vean la importancia de la subtrama. Como les digo, en los cortometrajes es muy difícil desarrollar subtramas, porque el tiempo no da realmente para desarrollar una subtrama, pero en un largo sí. ¿Va? Entonces es importante. Otra cosa, pueden haber más de una subtrama, o sea, tampoco es que voy a ponerme, Dios mío, a cada personaje le voy a inventar una historia, no. Pero sí pueden desarrollar una o dos subtramas, depende de la necesidad de cada proyecto, obviamente. Cada historia es diferente. Pero bueno. ¿Tienen una pregunta por ahora hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Es ser súper complicado en las series, o sea, estructurarlas, ¿no? Porque en las series como la duración como que sí se prestan efectivamente para tener un montón de subtramas. Demasiado. Y es que me imagino que yo no he creado, o sea, yo sí creé una serie hasta ahora, pero muy corta, o sea, solo tiene como 5 capítulos, ya, 6 capítulos. Pero imagínate crear una serie como de, no sé, de 5 temporadas con 20 capítulos cada uno, o sea, eso debe ser un trabajo genial para los guionistas. O sea, imagínate las horas largas de trabajo discutiendo que sí, que no, que pasa esto, que no pasa esto, imagínate, o sea, eso debe ser súper genial. Pero normalmente tienen un equipo bastante grande para eso, ¿no? Claro, sí, eso sí usualmente se hace, o sea, hay un líder, o sea, hay una cabeza que es la cabeza del guionista principal, y usualmente hay otras personas que están pues colaborando, obviamente sí. Eso pasa. Sobre todo en Estados Unidos, pues, que hay una persona prácticamente para todo. O sea, para el que hace la sinopsis, el que hace esto, el que hace aquello, no, mejor dicho. Eso ya es una industria demasiado extensa. Pero sí. Bueno, eso también, esto que estamos hablando de tramas y subtramas también se conocen como líneas dramáticas. ¿Ya? Entonces, por si llegan a escuchar el término línea dramática, es técnicamente pues lo mismo, ¿sí? O sea, desarrollar una línea dramática principal y luego líneas dramáticas secundarias. ¿Ya? Entonces, pues sí. Otro ejemplo, en Betty la Fea, ya sabemos que la línea dramática principal es Betty y Armando y la historia de amor y no sé qué, pero también podríamos sacar otra línea dramática en la que, por ejemplo, este personaje de Inesita, ella la dejó el marido y se fue y los hijos están estudiando y el marido vuelve como a la mitad de la novela a que la perdone, etcétera, etcétera. Obviamente eso es una subtrama, ¿ya? O sea, que alimenta pues a la historia general, ¿sí? Pero bueno, ese es otro ejemplo. Entonces, ¿no tienen otra pregunta aquí? ¿Nada? ¿Observación, opiniones? Siempre las subtramas, o sea, no se me ocurre ahora un ejemplo donde, digamos, las subtramas le sucedan al mismo personaje. O sea, bueno, de pronto porque estamos pensando como en series, casi las subtramas van como a otros personajes, ¿no? Pero digamos, como que el personaje principal sea el que está en esas subtramas, no sé.
O sea, pero es que como le está pasando a él, hace parte del mismo viaje de él. Entonces supongamos, yo creo que ya te entendí. Supongámosle que el personaje principal necesita hacer la película, ¿cierto? Habíamos dicho de que yo me gané la lotería y con esta plata voy a hacer la película, ¿ya? Pero hay otro personaje, un vecino mío, un amigo, qué sé yo, que él también se ganó una lotería, supongámosle. Él también se la ganó. Y él cogió y me rentó todos los equipos. Todos los equipos. Esa subtrama que se está desarrollando paralelamente a la mía me está afectando a mí, porque ahora yo como voy a, o sea, ¿con qué equipo voy a robar si me los rentaron todos? ¿Cierto? Entonces esa subtrama, o sea, lo afecta a él, pero él no la deja, porque ya tiene su trama principal. Eso se convierte para él simplemente en un obstáculo. Un obstáculo. Entonces puede que él diga, bueno, entonces no lo vas a rentar, bueno, entonces yo voy a ir a robártelos. ¿Sí? Entonces ese se vuelve en un punto de giro, supongámosle la mitad de la película, un big point, supongámosle. No, yo voy a ir a robarte, entonces a partir de ahora la película va a tratar, o se forma una nueva tensión dramática allí, que es, ¿lograré yo robarme esos equipos? Entonces, Sí. ahí, yo armando el plan para el robo y todo lo demás, mejor dicho, etcétera, etcétera. Pero bueno. Está buena esa película. La buena, yo me la veo. Yo me la veo. Bueno, entonces si no tiene más preguntas aquí, vamos a seguir con otras estructuras narrativas, ¿verdad? Pero ustedes dirán, ay, Efraín, o sea, yo me he visto películas que eso no, yo siento que no tienen esta estructura que tú me estás diciendo. Es correcto, efectivamente. O sea, como les digo, el cine es muy diverso, hay de todo en la viña del Señor. Entonces yo traté como de representar cada una de diferente manera. Volver al pasado. Habíamos dicho de que este Aristóteles, ¿cierto? Lo que hizo fue estudiar todas las historias que hicieron en el pasado y buscar, pues, cosas en común para poder crear su ensayo de poética, ¿cierto? Y él se dio cuenta de que la mayoría de historias usualmente estaban divididas por 3 actos. Sin embargo, hay historias que pueden tener más de 3 actos y no necesariamente deben cumplir con el tema de que el acto 2 sea el doble que el acto 1 con el acto 3, no. Pueden haber historias que tengan solo 2 actos, o 3, o 4, o 5. Y ojo, no se confundan con el tema de en el teatro. Vamos a parar aquí. Aquí en el teatro, cada vez que se termina como un acto, pero un acto dramático, se bajan los telones y empieza otro acto, ¿cierto? Eso no es lo mismo que los 3 actos de inicio, nudo, desenlace. Porque puede que una obra de teatro tenga 5, 6 actos, o sea, 6 divisiones, o 6 propagandas, 6 intermediarios, no sé cómo le quieran decir. Sin embargo, cumplen con los mismos 3 actos narrativos, ¿va? Pero entonces, bueno, no nos desviemos por ahí, por el tema del teatro, porque eso no nos interesa ahora. El punto es que hay historias que tienen diferentes actos y en cada acto hay una tensión dramática, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. No sé si han visto una película alemana que se llama Corre, Lola, corre. No sé si la han visto. ¿Alguna? Sí. Bueno, en Corre, Lola, corre, la película, literalmente son 3, ¿cómo les cuento? Es sobre una chica que le pasan, que ni me acuerdo ya de qué va, pero sé que esa estructura es un claro ejemplo de esto. Es una chica que debe... Tiene que salvarle la vida a un... Sí, es una persecución, ¿cierto? Pero entonces las decisiones que ella tome en esa persecución va a cambiar el final de la historia. O sea, el efecto mariposa, ¿sí? Causa-efecto. El punto es que la historia prácticamente está dividida en 3 actos o 3 persecuciones diferentes que tienen 3 finales diferentes. Eso es un claro ejemplo de una estructura narrativa que no respeta absolutamente los 3 actos, sino que decidieron hacerla así, ¿va? Y hay muchos otros ejemplos
X. Están otras estructuras narrativas en las que sí respeto los tres actos, pero yo cojo y desarmo la historia como se me dé la gana. O sea, la fragmento y la cuento no de forma lineal, sino que la cuento de forma disparatada. ¿Sí? Ojo, vamos a hacer una pausa aquí. Una cosa es que tú tengas tu historia lineal y a veces tú utilices flashback o flash forward o viajes en el tiempo, pero si el público en su mente logra identificar una línea de tiempo cronológica, sigue siendo una historia cronológica. Ahora, cuando ya definitivamente el público se le hace complicado o se le hace difícil armar una línea cronológica temporal, o sea, en su cabeza, ahí es cuando ya estas estructuras narrativas empiezan a utilizarse, ¿cierto? Yo puedo empezar de atrás para adelante para atrás, cojo una parte de aquí, cojo una parte de acá, etcétera, etcétera. Nadie me va a decir que no, nadie me va a decir que sí, yo lo puedo hacer. Y hay muchos ejemplos claros de eso. Por ejemplo, esta película de Gaspar Noé Irreversible está contada de atrás para adelante. Aún así la historia se entiende temporalmente y también se respetan los tres actos. O sea, sabemos que, obviamente sabemos que empieza por el final, pero en nuestra cabeza podemos organizar la línea dramática, o sea, podemos organizar los hechos como sucedieron, pues físicamente hablando, cronológicamente. ¿Sí me hago entender? Pero una pregunta, La Llegada sería una película que cabría en esta estructura de lo que estás explicando. Arrival no me la he visto y la tengo pendiente. ¿Y las que cuentan historias corales? Bueno, esa es otra estructura narrativa que la vamos a ver ahora. Y por ejemplo, en el caso de esas películas que la situación, pero es un personaje y se van devolviendo cada vez que van, como por ejemplo esta de, ¿cómo es que se llama? Elefanta, la de Gus Van Sant. Ajá, la de Gus Van Sant. Espérate que me acuerdo cómo es que... Sí, yo sé que está basada en la de Columbine, la masacre de Columbine. Yo me la vi hace muchos años, pero ya no me acuerdo cómo de qué va. Sí, como está el personaje principal, que es el muchacho este rubio, no sé, a todos básicamente, ¿no? Entonces como que él llega al colegio y ahí es cuando sucede el asesinato de todos ellos, ¿no? Y luego van con una chica y luego van con otro man, pero todos confluyen como en el momento en el que estos dos personajes empiezan a asesinar a todo el mundo. Ok. Bueno, ese es otro ejemplo de estructura narrativa que le vamos a dar ahora, que es la siguiente, píala. Esta. Me parece, si no estoy mal. En estas estructuras narrativas usualmente hay un suceso central que a partir de él nacen otras estructuras o mueren otras estructuras. ¿Sí? Es que no me acuerdo de él, lo siento. O sea, me la vi hace mucho tiempo, pero no sé si en este caso aplique. Pero entonces, por ejemplo, tenemos un personaje principal aquí, tenemos otro principal acá y otro principal acá, con sus diferentes objetivos, ¿cierto? Sus diferentes tensiones dramáticas y pues todo lo que hemos dado, ¿cierto? Y en algún momento en la historia, estas tres o estas cuatro o estas cinco, como sea, se van a unir ante un suceso final. Y lo puedo hacer de muchas formas. Puedo contar las tres historias paralelamente o puedo contar primero una, luego otra y luego otra. Ejemplo, en Amores Perros tenemos las tres historias, ¿cierto? Que están contándose paralelamente unas a otras. Y nosotros podemos identificar de que efectivamente hay tres personajes y hay tres tramas diferentes que se relacionan, sí, pero son diferentes y las podemos identificar a pesar de que están contándolas al mismo tiempo. Pero tenemos otra película, por ejemplo, esta de Kurosawa, Rashomon, creo que se llama Rashomon, que de hecho hay un efecto que se llama el efecto Rashomon, en el que la historia primero es contada desde un punto de vista, luego otra y luego otra, pero todas están basadas en un mismo hecho. Esa puede ser otra estructura narrativa que puedo utilizar.
Y me puedo poner juguetón, realmente aquí es de jugar. Es como de que puedo proponer yo aquí interesante y nuevo para que toda esta historia de manera general confluya, ¿cierto? Y puede que, por ejemplo, en la historia, estas tres historias sean diferentes, los tres tramas sean diferentes, pero sea el mismo tema, ¿cierto? O sea, puede que esta historia sea sobre, de manera general, todas las tres historias se relacionen con el tema del poder, pero enfocado desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Sí, o sea, como relatos salvajes. Lo que pasa con Relatos Salvajes, bueno, ese es otro ejemplo, claro, de Relatos Salvajes, pero es que lo que pasa con Relatos Salvajes es que ya es como si fueran cortometrajes independientes que los compilas en uno solo, lo cual también es válido. O sea, hay muchas películas que, o supongámosle, si nosotros cada uno crea un cortometraje sobre el tema del amor y lo juntamos todos, podemos hacer un largometraje fácilmente. Como esta película de París, Yo Te Amo, ¿cierto? Que tiene como 6 cortometrajes en relación al amor. O Relatos Salvajes, que son como 6 historias, todas conectadas en relación pues, a la violencia, ¿cierto? A la apología de la violencia. O esta película una que se llama Tokio, que son 3 historias desarrolladas en Tokio, con diferentes temáticas, que de hecho me encanta esta película, etcétera. Entonces, esa es otra forma, por eso podríamos decir que es una propuesta de estructura de largometrajes diferentes. O sea, son 3 cortometrajes unidos, compilados, ¿sí? Como una colección, por decirlo así. Porque si te das cuenta, en Relatos Salvajes, las historias hacen parte de distintos universos, o sea, nunca se juntan. O sea, cada una está independiente a la otra. Pero yo las puedo juntar también. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo que no? Entonces, pues sí. Otro ejemplo de estructura narrativa. Ay, perdón. Es en la que no hay estructura narrativa. Eso se llama la no narrativa, ¿cierto? Aquí, literal, es una sucesión de actos que parecieran que no tuvieran ningún hilo o ninguna conexión argumental, pero aún así existen. Eso también se puede considerar, el nombre es narrativa poética, y casi, o sea, y es muy desarrollado sobre todo por un cineasta que se llama Tarkovsky. Entonces, pues sí, o sea, para que vean que no tener narrativa también es una forma de narrativa. Obvio, no todas las películas de Tarkovsky son así, ojo, pero algunas. Obvio, no todas, pero sí. Entonces, en esta no narrativa literal, pues lo que tú quieras realmente, realmente eso todavía no lo tengo muy claro, porque yo no sé crear algo si no tengo una guía o una línea, pero bueno. Aquí también podríamos incluir el cine experimental, el videoarte, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que... Ojo, no estoy diciendo que el cine experimental no tenga narrativa, también puede tener una línea dramática, pero usualmente no. O sea, es como es experimental, la misma palabra lo dice. Efra, ahí en esa categoría no podría caber esta del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Bueno, pero fíjate que en el árbol de la vida sí están pasando cosas. O sea, sí. Yo puedo identificar la historia. La historia es sobre una familia que si no estoy mal, no se muere y está contando la muerte del hermano menor. Sí. Exacto. Solo que lo acompaña, o sea, Malik decidió acompañar esta línea dramática con pues escenas o momentos o situaciones ya un poco casi que llegando a lo Tarkovsky con su narrativa poética, pero aún así es identificable una historia. O sea, si tú me preguntas de qué trata, yo podría decirte de qué va más o menos la historia. Pero entonces hay historias que o sea, que tú dices, no, ¿de qué trata? Yo no sé qué estoy viendo. O sea, que tienes que esforzarte para saber de qué trata la historia. Esas son generalmente las no narrativas. ¿Sí? Yo no veo muchos vídeos de eso, para ser honesto. No. Sí, tampoco se me ocurre ninguna. Exacto, o sea, no sé cómo qué ejemplo darle, como que, ay, vean esta película. No.
pero sí, ya, eso puede ser otra. Posiblemente haya más, sí, obviamente, porque ajá, de eso se trata el cine, pero esas creo que fueron las que pude como compilar aquí en pues en la presentación, ¿ya? Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta por ahora? ¿Una duda? ¿Una intervención? ¿Una película que quieran nombrar que ustedes digan, oye, ven acá y esta película tal? ¿No? Vamos pensando. Por ejemplo, en Memento, que ya sabemos que está de atrás para adelante, aún así Memento tiene clara los tres actos, o sea, tú puedes identificar cronológicamente cómo pasaron las cosas, pero obviamente luego de verte. O sea, mientras la estás viendo, tú estás armando las cosas en tu cabeza. De hecho, creo que cualquier película de Nolan podía caber en eso de estructura no lineal. Sí, usualmente no la juega mucho con el tiempo y eso. Pero, por ejemplo, Memento, creo que el experimento sí fue, bueno, hasta donde yo había leído por ahí, sí había hecho casi como... O sea, es que él la describe todo, digamos, de manera clásica y luego como que empieza a revolverlo, ¿no? Porque... Exacto. Yo probablemente creo que él hizo la historia así, obviamente. O sea, él Sí. creó la historia cronológica y luego digo, no, ¿sabes qué? La voy a desarmar y la voy a contar así, de tal manera que eso afecte emocionalmente al espectador. Ojo, vamos a hacer una pausa aquí. Que yo me ponga juguetón no significa que eso va a funcionar siempre. O sea, eso puede ser peligroso y puede que tú quieras manipular al público, pero puede ser tramposo también y puedes llegar incluso a insultarlo. O sea, hay que ser cuidadoso con el tema de que qué información queremos mostrarle al público y qué no, porque el público se puede sentir estafado e insultado con ciertas obras. Eso pasa mucho. Entonces uno cree que, ay, voy a ponerme juguetón para ponerme más interesante la historia. No siempre aplica. Puede que haya historias que definitivamente sí o sí haya necesidad de contarlas linealmente. Esa es su naturaleza. Pero bueno, cada historia tiene su naturaleza, ¿cierto? Es como la de esta de Funny Games, la de Michael Haneke. Bueno. A mí me encanta Michael Haneke, es uno de mis directores favoritos. Y Funny Games es loquísima, a mí me encantó. Sí, sí, es brutal. Pero bueno, sigue siendo una historia lineal, solo que él quiso intervenir ese momento, esa escena que dejó todo el mundo loco y es como que, oh, ok, listo, válido. A ver, cuando vi tu cortometraje, el de la niña, por alguna razón me acordé de esa escena inmediatamente, que era como cuando aparece la voz esta que, bueno, como el presentador que hay, ¿no? Sí. Y la gente burlándose y gritándole como, pégale, no sé qué. Yo creo que me inspiró un poquito en Haneke, la verdad, en el corto. Pero bueno. Ay, sería chévere que ustedes, los que ya hayan hecho cosas, compartan para mostrar, para que todos veamos. Todo. Chévere, eso es chévere. Igual estamos aquí conociendo. Hasta ahora nada chévere hecho. No importa. Por ejemplo, a mí, o sea, las cosas que he hecho, hay cosas que me gustan y otras cosas que no. Que yo digo como que, o sea, porque obviamente lo que yo sé hoy no es lo mismo que yo sé ayer, ¿cierto? Y cuando hice ciertos cortos, obviamente yo los veo ahora y yo digo, uy, no, o sea, no, o sea, yo veo a todos así. Esta historia. Yo también veo a todas así. Sí, en fin. Son cosas que pasan. Pero bueno, estamos aprendiendo, todos estamos en el proceso de aprendizaje, vamos en la marcha. Así que pues sí. Bueno, entonces sigamos. Ay, no, ya me... En fin, les quería preguntar, bueno, ahora vamos a tocar el tema de flashback, flash forward y viajes en el tiempo. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el flashback? Como un recuerdo. Sí, algo del pasado. A devolverse a ese recuerdo. Ok. Y si yo decido viajar en el tiempo al pasado y quedarme allí,
¿Eso es un flashback o es un viaje en el tiempo? Es un viaje en el tiempo, no sé. Que Es un sepa viaje. nuestro mismo, ¿no? Como que en el recuerdo no se queda uno en el pasado, sino que vuelve. Y quizá en el viaje del tiempo se queda El flashback es algo mental y el viaje en el tiempo implica algo físico. Ujú, sí. Y puedo volver al futuro, ¿no? Se me vino eso a la cabeza. Dale. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que es un flashback. Realmente es una herramienta literaria que no solamente aplica en el cine, sino también pues, en la literatura, en el teatro, etcétera, etcétera, que se utiliza para mostrar una historia de fondo, o sea, una historia del pasado. Puede servir para dar información del personaje, para saltar de la línea del tiempo establecida y revelar algo sustancial para la trama. Ojo, pero aquí vamos a detenernos y vamos a ver una diferencia entre flashback y viaje en el tiempo. En el flashback, usualmente, es cuando yo me devuelvo al pasado, ya sea por un recuerdo o por lo que sea, pero yo regreso al presente, ¿sí? Entonces, serían, usualmente son momentos cortos que yo puedo utilizar para contar algo importante en la historia, que necesito contar y que no sé de otra forma cómo contarlo. Mientras que un viaje en el tiempo es cuando yo viajo al pasado y me quedo allí. O sea, yo sigo la historia y la continúo allí. O sea, no me devuelvo al presente, sino que la continúo allí por un largo tiempo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. En Titanic, ¿cierto? ¿Sabes que Titanic comienza en el 99 cuando están investigando el Titanic y lo encuentran en el fondo del mar y no sé qué tal? Y allí es cuando encuentran en la pintura de Rose, ¿cierto? Que la llaman. Entonces Rose comienza a contar la historia y allí hay un viaje en el tiempo porque a partir de ahora toda la película la vamos a ver en 1912. Eso no es un flashback. ¿Sí? Ahora, sería un flashback, por ejemplo, si Rose, ahora que tiene 100 años, ella le dice, ay no, ella está como hablando, no sé qué, y recuerda por un momento esa escena en la que Jack la estaba dibujando, ¿cierto? Supongámosle que cierra los ojos, ella cierra los ojos, vamos a hacerlo más explícito. Ella cierra los ojos, recuerda ese momento así de pasión, lo mostrábamos así en la imagen, tal, no sé qué, y luego ya los abre y otra vez estamos en el presente. Ese pequeño momento, ese pequeño instante, sí es un flashback y se tiene que marcar como flashback en la historia. Pero si ya nos situamos, es viaje en el tiempo. ¿Va? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Vale. Entonces, es interesante o es importante saber utilizar los flashbacks y los flash forward. Vamos al flash forward, no te preocupes. ¿Por qué? Muchos guionistas, muchos teóricos, muchos críticos de cine odian los flashbacks, porque obviamente lo consideran como un recurso a veces facilista para mostrar una información que pudiste haber mostrado de otra forma, ¿cierto? Entonces, antes de hacer un flashback, es importante reflexionar y decir, ¿de verdad necesito hacer ese flashback sí o sí para que la historia se entienda? ¿O para contar algo importante, un dato que realmente no sé cómo? ¿Qué está consiguiendo el flashback? ¿Cómo va a ser la transición? Porque obviamente también hay que tener en cuenta que la transición se pueden hacer de muchas formas. O sea, la elipsis de tiempo la podemos hacer de mil y una formas. Hay elipsis muy chéveres. No se me ocurre ahora una así como que tú digas, oh, ¿cómo lo lograron? Pero, por ejemplo, bueno, la clásica. La clásica elipsis, la de Kubrick, ¿cierto? En 2001, una odisea en el espacio, que él tira el monolito, no, el hueso. Huesos. Un hueso. Y él tira el hueso al espacio, él tira el hueso en el aire y resulta que ya ese hueso ya pasaron décadas y miles de millones de años y en el futuro, ¿cierto? Eso es un ejemplo de elipsis, ¿cierto? Pero entonces, lo importante es identificar realmente la historia, cuál es el tiempo presente, ¿cierto? O sea, cuál es el tiempo presente de mi historia. Eso lo vamos a ver ahora, ¿va? Entonces, el flashback puede ser un recuerdo, ¿cierto?
pueden ser, no necesariamente tiene que ser una escena, pueden ser algunas escenas, siempre y cuando no nos quedemos toda la historia allí, ¿cierto? O sea, puede ser un pequeño fragmento del pasado que nos sirva, pero pueden ser varias. Los sueños también son considerados flashback y pues deben marcarse como flashback. O por ejemplo, cuando estamos en una carta o un diario y queremos mostrar un fragmento de esa carta, qué sé yo. Aquí son ejemplos como tontos, ¿ya? Como muy básicos, muy los normales, ¿cierto? Ahora, ¿qué será el flash forward? ¿Qué es eso? Creo que es ir como hacia el futuro. Correcto, sí, es eso. O sea, si ya sabemos que flashback, bueno, back en inglés es al pasado, forward es para el futuro. Entonces, flash forward es cualquier, o sea, prácticamente la oposición al flashback. Son momentos o escenas o situaciones que yo quiero mostrar, pero en el tiempo futuro, ¿cierto? Entonces, un clásico ejemplo es, no sé, esos memes que dicen ay, ¿cómo sería la vida si Uribe no hubiese existido? Entonces muestran así a Colombia, así como el poco de futurista, así. Es un ejemplo, obviamente chistoso. Yo no tengo nada contra Uribe, ojo, aquí no hay nada de política, cero política, es un ejemplo. O esos memes que dicen, ¿cómo sería esto si, etcétera? Usualmente en el cine están utilizados como, pues sirven como para poner situaciones hipotéticas, o quizás premoniciones, etcétera, etcétera. ¿Va? Es más usado el flashback, obviamente, que el flash forward, pero el flash forward también es utilizado. ¿Va? Es como para que... Entonces, ¿cómo marcamos? ¿Cierto? Aquí hay un ejemplo, pero como les había dicho, no se ponen de acuerdo. Si ustedes se ponen a descargar un guión ahora de una película y hay flashbacks, se van a dar cuenta de que uno los pone en un lado, otro los pone en el otro, pero bueno. Aquí hay un ejemplo de cómo podríamos. Lo ponemos antes del encabezado o durante el encabezado, pues. Y lo terminamos como si fuera una acción, ¿cierto? Begin flashback o el inicio de flashback, fin de flashback. Esta es una opción. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Bueno, ya lo dimos. Tenemos este otro. Podemos marcar el flashback como si fuera una transición, como lo ven aquí, y lo terminamos como si fuera una acción. Back to present, de vuelta al pasado, o de vuelta al presente, ¿cierto? Flashback a, de vuelta al presente. O lo mismo, pero ambas las escribimos en la transición, ¿cierto? Flashback to en flashback. Sin embargo, la que he notado que es más común, que es más usada, que es más repetitiva y que usualmente recomiendan es esta, marcarlo en el encabezado, ¿cierto? Aquí al ladito entre paréntesis ponemos flashback o inicio de flashback y cuando se acabe ese flashback decimos de vuelta al presente, ¿cierto? O presente. Aquí pueden pasar más de una escena, no solamente es esta. Puede pasar una, dos, tres. En este caso ya no es necesario marcar con flashback ni la segunda ni la tercera, porque como marcamos flashback aquí y no lo hemos terminado, se sobreentiende que todavía estamos en el flashback. Hay que cerrarlo, ¿sí? Back to present. O, como decía Natalia o Sara, que no quede explícito, que no escribamos flashback ni nada, absolutamente nada, sino con la descripción, pues mostrar de que estamos viajando al pasado. Sin embargo, para mí no es una opción realmente recomendable. Pero bueno, no sé. Era como les quería mostrar cómo marcarlo pues a nivel de guión, ¿va? ¿Alguna pregunta por ahora? No, creo que no. No. Listo.
Entonces, bueno, está en el caso del flashback y flash forward. Bueno, el flash forward es lo mismo. O sea, en vez de flashback, pues pones flash forward y es la misma, pues, situación, ¿cierto? O sea, realmente lo mismo. Entonces vamos a ver cómo serían los viajes en el tiempo, porque no encontré un ejemplo de viaje en el tiempo, así que lo hice. Aquí están. Bueno, listo. Para los viajes en el tiempo, sobre todo para una película en la que, bueno, puede que el viaje en el tiempo sea un tema, ¿cierto? Como Volver al Futuro o, no sé, cualquier otra película en la que tú sientas que la línea dramática es difícil de seguir o que hay muchos viajes en el tiempo, sí es recomendado marcar o ser específico en el tema de los años, incluso si es necesario hasta los días, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el Titanic. El ejemplo que hice fue Titanic porque, me parece que todo el mundo lo ha visto, ¿cierto? Empezamos en 1999, ¿ya? Y, bueno, secuencia 1, el encuentro del Titanic, ¿cierto? Comenzamos con la historia yo le puse José porque no me acuerdo cómo se llama, pero supongamos que los investigadores con José, no sé qué, están en el océano, bla, 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 y ahí encuentran a Ross, y Ross empieza a hablar, ¿cierto? Supongamos que todo eso pasó ahí. Ross empieza a hablar, y allí bajamos a 1912. Obviamente como cambiamos de secuencia, porque esta secuencia para mí se llama El encuentro del Titanic, la cortamos, ¿cierto? Y comenzamos una nueva secuencia que yo titulo como El embarque, ¿cierto? O el primer viaje de Titanic, qué sé yo, lo que ustedes quieran poner. Ya aquí es importante marcar el año 1912 para identificar a la persona que está leyendo, sepa de que, no, esto es un viaje en el tiempo. Esto se trata de un viaje del tiempo y no se trata de un flashback, ¿sí? Eso obviamente ayuda mucho, mucho, mucho para que la persona obviamente no se pierda en la lectura, sepa realmente bien qué es lo que está leyendo, y obviamente también nos ayuda a todo el equipo, pues, técnico a saber de que este segmento va a ser obviamente diferente a este en todos los aspectos sonoros, de fotografía, de diseño de producción, vestuario, arte, maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces ¿Va? así Así se marcaría una pues, viaje en el tiempo. Ahora, ustedes saben que en Titanic, ella por la historia, ¿cierto? En 1912, ahí la vemos, no sé qué. Sin embargo, de vez en cuando, como 2 o 3 veces, si no estoy mal, volvemos al 99, ¿cierto? Pero luego de muchas escenas. O sea, no es como que una escena y volvimos, porque si no sería flashback, sino cuando, mejor dicho, ya Jack y ellos se conocen, ¿verdad? No sé, eso es como ya la mitad de la película. En este caso, si volvemos al presente, no hay necesidad de decir volver al presente, sino también volver a 1999. O sea, agregamos nuevamente el 99, que es el momento en el que se está narrando la historia. Entonces, ¿qué pasa con Titanic? La historia está siendo narrada en el 99, o sea, oralmente, pero audiovisualmente la estamos viendo en 1912. Casi toda, pues, casi toda. ¿Digo? Esto es un ejemplo fácil, pero cuando ya vemos películas en las que tú dices, dale, no sé. Vamos a poner, por ejemplo, El origen. ¿Cierto? En el origen pasa algo muy curioso porque no estamos saltando de tiempo, sino que estamos saltando como de sueños, ¿cierto? Entonces, escribir, o sea, leer un guión como El origen, sin estas especificaciones, por ejemplo, puede ser a veces complejo, porque tú dices, dale, espérate, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en el presente, en la realidad, o estoy en el sueño 1, en el sueño 2, en el sueño 3? ¿De qué año? O sea, obviamente es importante aclarar estas cosas para que la lectura sea más fácil y más asequible para todo el equipo técnico, para
el productor que te quiere comprar tu película, para el jurado que te va a dar la plata para financiar la película, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, eso es para ahora el viaje en el tiempo. ¿Tienen una pregunta? ¿Una duda? Yo sé que sí, hombre, tengan preguntas. Yo creo que por ahora no. Yo creo que las dudas van a empezar a surgir cuando estemos escribiendo. Claro, puede ser. Sí, totalmente. Y con respecto a la pregunta de ayer, que si tenían una duda con respecto al guión, que quieran resolver, ¿sí pensaron en alguna? ¿No? Pues yo lo que te hice al principio, de lo del plano, que no sentía que era tan específico, pero no. Ah, bueno, mira, en este caso como es sueño, bueno, gracias por acordarme. Los sueños, puede que, o sea, por ejemplo, los está soñando, pero uno no dice, hombre, yo no estoy viajando al pasado aquí. O sea, es simplemente un estado de, pues, un estado de mi conciencia. Sin embargo, sí es recomendable que los sueños sí se marquen como flashback. ¿Por qué? No sé, pero eso lo dicen. ¿Ya? Y en este caso, si la historia la vas a comenzar directamente con el sueño, no importa. Sería como marcarla como flashback y cuando ya vuelvas al presente, back to present. Y ahí comenzarías tu presente. ¿Va? Bueno, otra cosita interesante. Habíamos dicho que la película comenzó en el 99, ¿cierto? Y ese se convierte en el presente nuevo de la película. Pero cuando hacemos un viaje en el pasado o un viaje en el futuro, como sea, esta nueva historia que vamos a desarrollar a partir de ahora se convierte en el nuevo presente. ¿Cierto? O sea, yo puedo tener en este nuevo presente un flashback o un flash forward. Es posible. ¿Cierto? Es como para que sepan que el presente es cambiante en el viaje en el tiempo. ¿Va? ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Bueno, ¿no tienen otra duda? Ay, tengan dudas. Yo me acuerdo que yo tenía una duda súper grande que es la hora y yo no sabía ni cómo resolverla porque no he encontrado solución. Y era sobre mi tesis de grado, ¿ya? Y en mi tesis de grado era un largometraje y todo el largometraje se desarrollaba en la pantalla de un computador, ¿cierto? Y entonces, como todo se desarrollaba en la pantalla de un computador, a veces se me hacía difícil identificar las escenas, porque habíamos dicho que las escenas son cambios de espacio y tiempo en el personaje, ¿cierto? Pero en un computador, ¿cómo cambios de escena? O sea, sí, y esa duda, yo decía, ay, Dios mío, no sabía ni cómo resolver eso. Entonces empecé a buscar películas que tuvieran pues el mismo formato, los guiones no los encontraba, o sea, no sabía cómo escribir eso. ¿Ya? Hasta que finalmente el profesor me dijo y ya lo pude resolver. Pero bueno, entonces son esas dudas que a veces empiezan a surgir que uno no sabe ni qué hacer, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta a la duda? Bueno, la respuesta a la duda era de que, pues, es que, ¿sabes qué pasaba? Que yo me confundía en este caso, entre secuencia y escena, porque yo decía, si voy a ejecutar, por ejemplo, algo en Facebook, o una idea, o, por ejemplo, una investigación que yo quiera hacer en Facebook, toda esa idea de investigación sería una escena. O sea, prácticamente ahí las secuencias se convirtieron en escenas. ¿Ya? Para grabar, o sea, para que fuera fácil de grabar eso en la pantalla del computador. Aún así sigue siendo complejo. O sea, yo veo eso y yo digo, ya. Lo bueno fue que a medida que yo fui escribiendo el guión, me di cuenta de que no solamente yo tenía el recurso de pantalla de computador, sino que también tenía un recurso de audio, de sonido y de cámaras de seguridad. Entonces, eso sí me ayudó a marcar la diferencia. O sea, cada vez que yo cambiaba de formato, cambiaba de escena, para mí. ¿Ya? Pues dependiendo obviamente de lo que está pasando. Es que era loco, era jodido, ¿ya?
Pero esos son casos excepcionales. Hay otros casos que puede que sean más fáciles y uno no sabe cómo escribirlo. Entonces, pues, Efra, yo tengo como una duda a partir de una película que me vi ayer, no sé si aquí ya se la han visto, está en Netflix, que es Fragmentos de una mujer. A mí me generaba algo de curiosidad esa película porque pues, ha sido como muy alabada por la crítica. Y a mí me llamaba mucho la atención porque realmente la premisa es una pareja cuya hija muere, más que todo porque fue un parto en casa. Pero me llamaba la atención porque casi toda la película estaba llena de cargas simbólicas. Entonces, por ejemplo, el paso de las estaciones, el uso de la luz cuando estaban tristes era azul y todas estas cosas. Pero al final yo decía como que es como un buen relato. O sea, no quiere decir que esta historia de la mujer que pierde una bebé ya no se haya contado miles de veces, pero me dio mucha curiosidad hasta qué punto nosotros, cuando escribimos un guión, no debemos subestimar al público, porque sentía que caía en los lugares comunes con tanto simbolismo. O sea, cómo logra uno, o sea, tener como esa curiosidad en el espectador con esos detalles tan pequeños, pero a la vez no subestimarlo, porque yo sentía que me estaba contando, al principio empezó muy bien, pero al final era un montón de lugares comunes, porque al final se separan, ella otra vez vuelve a tener una hija y bla, 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 y terminó como todo muy cliché. ¿Cómo logra uno desde el guión no subestimar a la persona que le está viendo? dale. Bueno, pasa algo con el tema de los simbolismos, y es que, por ejemplo, pueden nacer a partir del guionista o pueden desarrollarse ya directamente con el director. Puede que un director tenga un guión en el que realmente no haya mucha intención o mucha carga simbólica, pero él dice, yo lo voy a coger y lo voy a agarrar y lo voy a convertir, o sea, voy a narrar voy a narrarte visualmente y a través de símbolos, cosas que en el guión quizás no están explícitos en papel. Eso puede ser una opción. En el caso de que desde el guión, o sea, desde la cabeza del creador, si estén pensados esos simbolismos y sean realmente importantes para la historia, sería bueno que quedaran explícitos de manera escrita en el guión. Obvio, no voy a escribir, no, esta luz azul significa, o yo quiero reflejar, no sé, cierto sentimiento de frialdad en el espectador, no, en el personaje no, sino que quede claro, por ejemplo, una luz azul ilumina el ojo derecho de X personaje, o sea, ser demasiado explícito de tal manera de que, cuando el equipo técnico esté leyendo diga, ok, esto es importante por esto, esto y esta razón. Y está relacionado también con el tratamiento que tú le quieras dar al guión. El tratamiento no está incluido en este taller, sin embargo, lo vamos a tocar, ¿ya? Ahora, eso es en el caso de cómo escribirlo o la percepción o cómo es el proceso creativo para hacerlo, ¿ya? Ahora, en el tema de subestimar, pues ya la cosa está compleja, porque ya es como saber o definir qué tipo de público es el que tienes pensado para tu historia, ¿cierto? Si tú realmente estás pensando en un público o tu historia es más underground, tirando a un nicho especial de público, ya tú sabes qué tipo de simbolismo puedes utilizar o no y hasta qué punto ellos pueden ser capaces de entender esos simbolismos, ¿cierto? Pero si yo voy destinado a un público, no sé, quizás más, no sé, más familiar, genérico, domingo por la tarde, yo puedo ponerme juguetón a hacer una cantidad de simbolismos con imágenes, con sonidos, con lo que sea, pero puede que corra el riesgo de que muchas personas realmente no la entiendan, ¿cierto? O no intenten entender eso porque ellos no están, digamos, no quiero decir preparados, sino, o sea, condicionados para el tipo de película que van a ver, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que yo sé, o sea, yo antes de ver una película, yo estoy condicionado a decir, ok, esta película le voy a prestar mucha atención, mientras que otras películas voy condicionado a decir, no, simplemente me la voy a ver porque quiero pasar un rato agradable ya con mis amigos, qué sé yo. Depende, obviamente, de el nicho y el público al que tú quieras apuntar. No sé si te puedo responder la pregunta,
porque no estoy seguro si la entendí al 100%, pero tú me dirás. O sea, realmente mi pregunta era un poco lo que comentabas ahora, lo del público, porque como esta película fue ha sido como bien aceptada por la crítica, bueno, más que todo la actriz ha sido bien aceptada por la crítica, y la vendieron como, no era película independiente, no era tampoco en Netflix al principio, la compró dadas las circunstancias, pero me daba mucha curiosidad porque yo decía como que, bueno, esto lo están presentando en festivales y no sé qué, y que caiga como en lugares tan comunes y donde obviamente sí va a ir personas especializadas, la prensa, el jurado y todo esto. No sé, sentí que como que me sentí un poco engañada al final por la narrativa que me estaban presentando y porque, por eso digo, aparte del simbolismo al final, el guión cayó como en lugares súper comunes, entonces me hizo recordar del caballito, que comienza como súper bonito y al final un desastre. Ok, creo que ya te entendí. O sea, ok, ya. Esto va apuntado en que precisamente tú estabas condicionada o preparada a encontrarte con una película quizás más completa o compleja o con más carga y te diste cuenta de que quizás no era pues nada del otro mundo, ¿cierto? Que era muy genérica. ¿Es eso lo que pasó? Sí, y te preguntas por qué es tan alabada. Exacto, es que los primeros 20 minutos, o sea, para mí, en los primeros 20 minutos entendí muy bien por qué críticamente le iba tan bien. Pero a medida que ya se fue desarrollando, yo sentía que estaba viendo cualquier película que ya yo hubiese visto a alguien y que no me la estaban contando. Por eso yo decía, bueno, te acepto que la actriz, porque la vieja hizo un papelazo, pero como que al final sentí que todo fue tan lugares comunes y no entendí. No entendía entonces qué me habían vendido, porque hasta el póster dice algo totalmente diferente de lo que te presenta la película. La sinopsis también es totalmente diferente. Bueno, hay que verla, la verdad. ¿Cómo es que se llama? ¿Retratos de una mujer? Fragmentos de una mujer. Fragmentos. Okay, Fragmentos de una mujer. Sí, es que el tema de la crítica de cine, pues, jaja, es una cosa compleja también, ¿cierto? Porque puede que te critiquen no solamente pues al aspecto narrativo, sino que te critiquen otros aspectos, ¿cierto? Pues hay películas que quizás narrativamente quizás no son muy interesantes, pero estéticamente se las llevan por encima. Me pasa con muchos directores, ¿sabes? Entonces, pues sí. Por ejemplo, me pasa mucho con este Wes Anderson. A mí, o sea, yo amo la estética de Wes Anderson, o sea, yo soy fan número uno. Pero ya cuando hablamos a nivel narrativo, a mí a veces las películas se me hacen muy pesadas. O sea, no las disfruto 100%, sino que lo que yo voy condicionado es a disfrutar la experiencia estética de la película, ¿cierto? Pero bueno, como te digo, varía. Entonces, a Wes Anderson lo alaba mucho, obviamente, porque el tipo tiene, usualmente la mayoría de películas tienen muy buenas críticas, y a veces yo digo como que, bueno, pues a mí no me gustó, o sea, es como que no me pareció nada del otro mundo. Pero bueno, eso es, el universo de la crítica es otro asunto, sí, diferente. No sé, ¿quién ha hecho crítica aquí? ¿Nadie se ha puesto el ejercicio? Yo. A veces bueno, sí, a veces. Sí, pues yo no las he escrito, o sea, no me he tirado a la universidad, sí escribí una vez, pero o sea, no me he puesto como que, ay, voy a crearme un blog de cine, un blog personal donde critique películas. Sería chévere si lo hiciera, pero no lo he hecho. Pero bueno, sí. Me parece muy chévere. Yo lo ¿Y dónde tengo. escriben ustedes? ¿Tú tienes blog, Valentina? Con planes. ¿Sí? Sí, o sea, estoy como en el proceso de montarlo. ¡Qué súper! Pero comparte en el grupo para que veamos. Sí, apenas lo tengo, obviamente paso el link. Dale, súper. No, genial. Pero bueno, sí. Bueno, eso fue lo que vimos pues, el día de hoy. La actividad es simplemente, bueno, puede que sus películas no tengan ningún viaje en el tiempo, ninguna flashback, ningún flash forward, pero pueden hacer ejercicio en una hoja, ¿cierto? O en una primera escena, incluir un flashback, un flash forward, simplemente como para practicar. Y obviamente seguir trabajando la estructura narrativa. Que es como una pregunta. ¿Sí?
¿Sí? Por ejemplo, mi historia que está como pensada un poco de serie y sí tiene flashback. ¿Qué tanto flashback recomiendas tú? Porque a veces siento que en las series tiende a ser muy abusivo. Bueno, es que cuando digo recomiendo yo es que suena muy personalizado y mi opinión y eso no aguanta. Pero sí, antes de ponerte a crear un flashback, podrías hacerte las preguntas que habíamos dicho estas. Que sí, quizás puedo esa información mostrarla de otra forma. ¿Qué tanta información puedo mostrar en ese flashback? Si es recomendado. Y si no es un flashback y si en realidad es un viaje en el tiempo, me quedo allá, también puede ser. O sea, ya es como decisión tuya como creadora y evaluar todas las posibles soluciones e impactos emocionales que pueda tener si dejas o no dejas ese flashback. Si lo quitas o no lo quitas. ¿Cómo le afecta al personaje o cómo no le afecta? ¿Cómo afecta a mi trama o a mi subtrama? Entonces ya es como de sentarse y decir, uy, ¿sabes que sí? Vamos a agregarlo. Ese sí es importante. Porque el flashback muy bien usado, pero hay otros que tú quedas como que, bueno, no, o sea, no. ¿Sí? Entonces, pues ya sería como hacer el ejercicio de sentarnos y ver tu historia y ponernos a pelear con todas las cosas que puedan pasar. Pero sí. Bueno, en la serie, como decía, en la serie sí es muy usado, ¿sale? ¿Vale? Y hasta es entendible porque como en la serie tantas, pues está la línea principal, la línea argumental principal y tantas líneas secundarias, puede que o sea, uno se ponga juguetón y sí sea válido, ¿va? Entonces, pues sí. Listo, gracias. Dale, Valentina, gracias a ti. Y no sé si tienen alguna pregunta, una duda, una inquietud, un comentario. Aquí hablando ¿Cómo? de cosas, aquí pensando de Ajá. películas y series como que unas infravaloradas y las otras sobrevaloradas. En términos de guión, ¿qué tan complejo te parece la serie? Pues, obviamente la serie, pero ¿tú te refieres al momento de la creación o te refieres al producto final? O sea, No, sí, como en términos de guión, sí, del guión de la serie. por eso, para el proceso creativo de hacer el guión de la serie, ¿o te refieres a mi percepción sobre la serie en general? Sí, como el resultado, mejor dicho. Ok. Bueno, o sea, a mí me gustan mucho las series, sobre todo porque realmente las ideas que termino haciendo son muy largas, ¿cierto? O sea, a mí se me dificulta horriblemente hacer un cortometraje. Horriblemente, horriblemente, porque siento que, ay, no sé, no me gustan tanto. O sea, obviamente llevo muchos cortometrajes, pero no disfruto al 100% la experiencia de ver un cortometraje comparado, pues, al ver un largometraje o una serie, ¿ya? Y lo chévere de la serie es que obviamente te permite abarcar tanta información que puedes crear una conexión emocional más grande con el personaje y el espectador que lo puedes hacer en un largo o en un corto, ¿cierto? Y de hecho me ha pasado que yo en algunas series siento que he sufrido tanto y me he vinculado tanto que a veces con un largometraje no pasa. Entonces, para mí, en ese sentido, escribir series es más fácil, obviamente es más cantidad y hay más trabajo y más problemas, pero es más fácil porque te permite ser más libre y más juguetón. Mientras más recortes tiempo, la cosa se pone más complicada. Pero bueno, eso es una opinión personal. Hay gente que ama las series y odia las películas, por ejemplo. Hay gente que le da sueño ver una película, que dice, ay, no, yo para qué voy a ver una película de 2 horas, no me afecta. Prefiero verme una serie y siento que me va a dar motivos para seguir viéndomela. Porque, ¿qué pasa con una película? Que tú te enamoras de un personaje, pero sabes que la película se va a acabar y no lo vas a poder disfrutar casi. Mientras que en una serie de 5 temporadas, tú quieres acompañar a ese personaje en su vida y te conviertes como en un aliado de él, ¿ya? Pero bueno, ya esas son como reflexiones así
¿Qué podemos hacer con unas cervecitas? Y ya. Y sí. Y si te recordaran una pelea que tenía el año pasado precisamente con un profesor mío, porque él discutía precisamente esto, porque tú sabes que salió la flor de Mariano Ginás. Ah, sí. Y entonces mi profesor me decía que a él le parecía ridículo que nosotros nos quedásemos tanto de obviamente el largo de esto, y un día ustedes se zampan hasta 5 temporadas y ahí nadie les dice nada. Y es muy curioso, ¿verdad? Que a veces, digamos esto como de una película, como es demasiado larga y no le ponemos tanto pero cuando es una serie. Es verdad, y sobre todo ahora en estos últimos años que la cultura de las series se ha vuelto tan popular, o sea, siento que el audiovisual va encaminado mucho a las series, ¿sabes? O sea, desde la llegada de las plataformas de streaming se han popularizado demasiado las series, porque obviamente antes habían series, obvio, o sea, las transmitían en televisión, pues era más difícil seguirles el hilo, precisamente por eso, porque tenían programación y eso. Pero ahora con el streaming, que tú tienes fácil acceso a empezarte una serie y terminártela ya de una vez, obviamente eso ha incrementado y ha aumentado el hit de la gente, ¿cierto? Entonces las series cada vez más populares. Que si la serie web, que si no sé qué, etcétera, etcétera. Yo feliz haciendo una serie. Yo feliz. O una Rosa Guadalupe. Pero bueno. 100 años de soledad que lo van a adaptar. Ay, sí, por ahí vi que lo van a adaptar. Vamos a ver qué tal. Yo vi por ahí que hace unos años Emir Kusturica quería también hacer un largometraje de 100 años de soledad, pero siempre quedó ahí, nunca se desarrolló. Pero bueno. Y Kusturica creo que tiene experiencia en algo de realismo mágico, ¿no? O sea, el tipo Sí. se relaciona con el tema. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿no tienen otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Todo claro? No. Bueno, ya saben, si tienen más preguntas, anótelas. Para mañana las respondemos, ¿va? Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana. Vale, gracias. Gracias. Feliz Chao, que les vaya muy bien. Igualmente.